La región de Coquimbo atraviesa una de las peores sequías del último siglo. Desde hace 16 años no nos llueve y eso ha hecho de que la agricultura decaiga, disminuya la superficie de cultivo y no alcance el agua para hacer un cultivo eficiente. Por lo tanto, uno de los aspectos a abordar es usar sistemas de riego de una alta eficiencia hídrica. Y a continuación lo que vamos a comentar y analizar dice relación con práctica de manejo y experiencia en lo que es la implementación del riego subterráneo en alfalfa. Y esto es porque no tenemos el agua suficiente para los cultivos, ni en frutales, ni en la ganadería, ni en el sector hortícola. Y hoy más que nunca hay que optar por maximizar la eficiencia y optimización en el uso del recurso hídrico. La condición de sequía ha sido permanente y cada año nos llueve menos y cada año es más cálido. Estamos en una condición más bien desértica y una limitación tradicional del cultivo de la alfalfa para los productores de mediana y pequeña escala es que es un cultivo de una alta demanda hídrica. Es imposible cosechar si no se cuenta con una dotación de entre 12 a 14 mil metros cúbicos por hectárea. Y eso pensando en una cosecha y en una producción no más allá de 15 y 16 toneladas de materia seca por hectárea. Por lo tanto, es un cultivo que requiere mucha agua. Y cuando hay sequía, se nos ocurre y pensamos qué hacer. Y en sequía, en plena sequía, año 2019, se implementaron los primeros sistemas de riego subterráneo en la región de Coquimbo para lo que es la producción de alfalfa. Al día de hoy, ya con 4 años de los primeros cultivos establecidos, el ahorro de agua es significativo. El productor ya está utilizando un 60% menos de agua si lo comparamos con un riego gravitacional. La productividad del cultivo es mayor y con menos agua. El mismo terreno, o la misma demanda que tenía en el terreno hace 4 años atrás era de 1.200 metros cúbicos por riego y hoy está regando con 300 metros cúbicos por riego y está dando 4 riegos en el mes o 3 riegos en el mes y haciendo un cultivo de alfalfa. Las consecuencias en la agricultura de la sequía son enormes y siendo una de las actividades que más agua consume en el planeta, también es una actividad que la mayoría de los sistemas de riego o la forma de aplicar el agua es ineficiente y las pérdidas son cuantiosas de este líquido vital. Si nosotros consideramos un sistema de riego por gravitación, un sistema de riego de superficie, hay un 60% de ineficiencia. En un riego por aspersión la eficiencia aumenta cerca del 70% y en un riego por goteo un 90%. Se hace necesario el uso de un sistema de riego más eficiente, dado que las dotaciones de agua son muy bajas. Y por lo tanto, eso ha llevado a implementar los sistemas de riego subterráneo, que son altamente eficientes. Y básicamente lo que se busca con un sistema de riego subterráneo es un método que consiste en llegar con el agua a la profundidad radicular. Se utilizan tuberías enterradas a una profundidad que puede variar entre 10 y 15 centímetros en función del tipo de suelo y cultivo a regar. Solo se moja cierta parte del suelo y la humedad no aflora a la superficie. ¿Qué se entiende por esta estrategia o qué se entiende por este sistema de riego subterráneo? Bueno, este tipo de riego consiste en aplicar cantidades de agua muy pequeñas, las cuales son aprovechadas con la planta
y en una frecuencia que puede ser alta, media o baja. Así se logra que el agua en el suelo se mantenga en un nivel constante, o sea, la planta está en una condición de confort siempre, aun cuando se esté cosechando la alfalfa, aun cuando se esté secando, el agua se está aplicando a una profundidad de 20 centímetros y por lo tanto las raíces siempre están en una condición de confort permanente, o sea, están a capacidad de campo, como le llamamos. Al igual que un riego por goteo de superficie, tiene eh, algunos objetivos y ventajas y desventajas. Son muchas las ventajas del sistema de riego subterráneo si lo comparamos con los otros sistemas de riego que existen. La eficiencia en frutales del agua es mayor. La calidad del forraje obtenido es mucho mayor en comparación a un sistema de riego de superficie. No hay una competencia por las malezas, porque no se desarrollan malezas en superficie, dado que la humedad está a 20 centímetros. Se puede aplicar de forma más eficiente los fertilizantes o las mejoras orgánicas que hay aplicar al suelo. Hay un mejor control de la sanidad. Las plantas prácticamente no se enferman, dado que están siempre en una condición adecuada de humedad. Hay es casi imposible que se saturen los goteros estando enterrados producto de las sales, que son bastante problemáticas en los sistemas de riego de la región de Coquimbo. Por lo general los taponamientos, y la mayoría de los taponamientos son por sales. Y al estar siempre húmeda la tubería, no hay precipitado de sales. Los suelos ya no se van a contaminar tanto como los riegos superficiales y tampoco se corre el riesgo de contaminar acuíferos, dado que se aplican mucho menos dosis de fertilizante. Prácticamente no se requieren herbicidas y en la medida que la planta se mantenga sana y creciendo siempre, su condición sanitaria mejora. Y es indudable, estando la tubería enterrada, hay una menor exposición a la rotura provocada por los roedores. Pero como todo sistema de riego tiene sus desventajas, difícil detección de las averías, no se ve mantenimiento más, el sistema de mantenimiento es más complejo, puesto que tenemos que aprender a regar sin ver. Se debe romper el suelo para poder revisar y evaluar un gotero. En algunos frutales ya no se va a regar con alta frecuencia y quien está acostumbrado a regar con alta frecuencia podría provocar problemas a nivel radicular producto de la falta de oxígeno. Problemas de obturaciones son muy pocos, pero podrían ser una desventaja si es que no se ubican los goteros en la condición que debieran colocarse en el suelo. Es un sistema que necesita un muy buen sistema de filtrado del agua. Como todo sistema, hay algunos aspectos clave a considerar en lo que es la implementación de este sistema de riego subterráneo y hay claves para un buen manejo del riego y un buen diseño del riego. Cuando diseñamos, tenemos que procurar de que el sistema que se está diseñando tenga una alta eficiencia y si tiro 100 litros, la planta aproveche los 100. Que haya una buena relación del diseño técnico con el costo del proyecto. También hay que planificar muy bien la superficie en función de la dotación de agua. Pensar en todas las operaciones culturales del productor. Cuando se diseña hay que pensar en las operaciones culturales. El que menos costo de mantención tenga, también es bueno. O sea, hay un mucho menor costo. El ideal es cuando uno diseña un proyecto de riego es que los costos de mantenimiento y de manejo posterior sean bajos. Y necesitamos siempre diseñar un proyecto
que cause el menor daño ambiental posible, que nos permita ahorrar agua, fertilizante y energía. Esencial hacer los cortes a tiempo. Cuando no cortamos y no hacemos el corte a tiempo, la alfalfa sigue creciendo y la calidad del forraje disminuye y pasaría en todo. Desde el punto de vista agronómico, es esencial considerar el tipo de suelo que tengo, su profundidad, conocer qué labores serían las más adecuadas a realizar, conocer la especie a regar, diseño hidráulico. Igual hay que considerar que estos sistemas funcionan como un verdadero circuito cerrado y por lo tanto hacia el final de las laterales de riego se coloca una tubería de drenaje o una tubería colectora que a ella llegan todos los sedimentos. Por lo tanto, estando cerradas las válvulas, ya sea en la tubería matriz y en la tubería colectora, el agua recircula a través del sistema y las presiones se compensan en formas casi igualitarias. También es esencial cuando uno hace un diseño considerar la velocidad de desplazamiento del agua por el interior de las tuberías. Y muy esencial es evitar que entren sedimentos al sistema de riego por todos los medios posibles. Y eso significa que hay que hacer y trabajar con un buen nivel de filtrado. Otro aspecto importante a considerar son los materiales a utilizar, tipo de gotero, las tomas manométricas, los equipos que voy a utilizar para hacer la fertirrigación, contenedores que voy a usar, y durante la instalación tengo que tener claras las fechas para definir las estrategias, las plantaciones y todo eso. O sea, tengo que programar las instalaciones. Es esencial que el productor en su predio cuente con un croquis del diseño de su riego que va a estar. De modo que si hay problemas en el futuro o hay alguna avería o alguna tubería rota y están las tuberías en una profundidad de 60, 80 centímetros, se hace mucho más fácil ver el plano, relacionarlo con el punto en el cual está la rotura dentro del terreno y ver qué diámetro de tubería hay instalado en ese punto específico donde está la rotura, para primero comprar la copia de reparación o armarse de la copia de reparación, luego abrir y revisar y evaluar y hacer la reparación pertinente. Los componentes de un sistema de riego subterráneo son muy similares a los componentes que se utilizan en un sistema de riego presurizado de superficie. Bajo tierra hay ramales, cercanos a las fuentes de agua están los equipos filtrados, las tuberías principales, ventosas. Es esencial tener buenas válvulas de aire y la única diferencia que tiene con un riego de superficie es que tenemos tuberías colectoras o tuberías de drenaje en la cual se tienden y se acumulan los sedimentos. Por lo tanto, nunca quedan sedimentos en el sector donde están los goteros, nunca se tapan los últimos goteros de la lateral de riego, como sucede en un riego de superficie, que los primeros goteros en obturarse son aquellos que están al final de la tubería de goteo. En este caso, al final de la tubería de goteo hay una matriz que recibe los sedimentos y que cada cierto tiempo se abre y se expulsa. Por lo tanto, es un sistema que necesita menos mantenimiento, pero igual hay que hacer una buena labor, una buena mantención de estos sistemas. Necesitamos que bombas, filtros, fuentes de agua, las válvulas, los reguladores de presión, etcétera, y finalmente funcionen con una presión adecuada y con una precisión adecuada. Porque si no seleccionamos bien esos materiales o no los conocemos, cuáles son sus rangos de trabajo dentro del sistema de riego, nos va a costar mucho hacer la mantención.
Eh, lo importante es que un sistema de riego subterráneo es un sistema que podemos aprovechar al máximo, que podemos operarlo y que si nos capacitamos bien puede ser muy bien, eh, muy eficiente en el ahorro en el uso del agua. Cuando se conocen los equipos que se instalaron, cuando se conoce la distribución, cuando se han definido bien los largos laterales y todo lo que es necesario, se cuenta con un sistema de riego que es muy fácil de manejar. También es esencial definir los tiempos de riego en función de la capacidad que van a tener los emisores instalados, de abarcar los horizontes de suelo donde están desarrollándose las raíces, que por lo general en el horizonte A. Tengo que trabajar con un gotero o con un emisor de riego que me permita eh, en un buen tiempo o en el menor tiempo posible llegar a profundidad o mojar toda la zona del suelo donde están ubicadas las raíces. Y como es un sistema que está llegando a la zona radicular, se hace mucho más fácil su control y su manejo. O sea, como decías, las líneas de goteo para instalación subterránea son eh, goteros de una alta eficiencia. Hoy se está trabajando mucho y la tecnología nos ha llevado a eso, a usar, a construir goteros que cada vez utilicen menos material para no tener tanta contaminación producto de goteros tan extensos y tan grandes o que sean tan difíciles de manejar. Entonces los tipos de goteros que hoy existen son de laberinto, son una línea de goteros que son especiales, son anti-succión y anti-drenaje, todos de presión compensada y se pueden diseñar con distintos rangos de caudal. Y por ahí hay goteros desde 0,6 litros por hora hasta 3,5 litros por hora. La línea de goteo para la instalación subterránea que ha resultado más eficiente, una de ellas es Azul Premier. Es altamente eficiente, altamente resistente. Es una tubería que viene con el gotero integrado. Tiene un mecanismo antisifón, es decir, cuando se detiene el riego no se mete sedimento al interior del gotero, producto de que no hay una succión negativa desde el gotero hacia la tubería. La profundidad de trabajo de la línea de goteo va a depender del frutal o de la especie a regar. En el caso de alfalfa se ha visto y la profundidad ideal es entre 20 y 30 centímetros. Al ser un cultivo de raíz pivotante y que profundiza con facilidad en el suelo, habiendo humedad, habiendo buenas condiciones de humedad, el ideal es trabajarla entre 25 y 30 centímetros. Y el espaciamiento en la distancia que hay entre laterales del río, para el caso de los suelos de la región de los Coquimbo, está fluctuando entre 50 centímetros a 75-80 centímetros entre laterales de riego. Luego, la ubicación de los goteros sobre la lateral de riego depende mucho de la condición de retención que tenga el suelo en cuanto a agua, la capacidad que tenga para retener agua, pero es común y lo más utilizado hoy por hoy es que sobre la lateral de riego o la manguera de goteo, los goteros están ubicados a 50 centímetros uno de otro. Si el suelo es muy arenoso, se podría llegar a trabajar con goteros a 40 o 30 centímetros sobre la lateral de riego. Pero lo habitual y lo común es que el gotero que se utiliza es línea de riego autocompensada con goteros espaciados sobre la línea de riego a 50 centímetros. Luego, para asegurar una buena germinación de la semilla de la alfalfa, a establecer una vez implementado el sistema de riego,
un aspecto esencial y a considerar es que hay que dar riegos de superficie, riego por inundación, ya sea por aspersión o por... Pero los primeros 2 meses son esenciales este tipo de riego. Vamos a tirar la raíz, que es la semilla, que es pequeñita, y va a dejar sobre la superficie del suelo, no más allá de los 1 centímetro de profundidad va a quedar la semilla. Y nosotros estamos descargando el agua a 20 centímetros, 25 centímetros. Por lo tanto, es imposible que en forma capilar el agua llegue a la superficie del suelo, quedándose una gran cantidad de semillas sin la humedad necesaria para la germinación. Para evitar eso, considerar siempre los 2 primeros meses o los 2 primeros cortes de la alfalfa, en este caso es alfalfa, los 2 primeros cortes de la alfalfa, regar con un sistema de riego de superficie, con aspersión o con una inundación, pero regar bien en superficie para que no haya muerte de semilla. Pues la semilla va a germinar, va a estar el embrión y luego, si no tiene agua, se va a secar y ya no va a constituir una planta. Bueno, en paralelo al riego dado, regar también con el goteo enterrado, de esta forma de evitar el aplantamiento de la tubería. La tubería tiende a quedarse plana bajo el suelo y para evitar eso, tan pronto se instala esta línea de riego, hay que hacer un riego fuerte, metiendo bastante presión adentro del sistema para que la lateral de riego tome su forma natural y quede en buena ubicación. Ahora, las raíces buscan siempre el agua dentro de la tubería. Y uno de los problemas que pueden haber si utilizamos estos sistemas de riego con aplicaciones de agua de alta frecuencia, 2, 3 o 4 riegos en la semana, el mayor problema lo vamos a tener porque las raíces van a estar siempre buscando en la zona que está más cerca del gotero. Si nosotros juntamos esos 4 riegos que damos en la semana y damos un solo riego largo en la semana, el comportamiento de las raíces con este sistema de riego subterráneo es mucho mejor y las raíces ya no tienden a quedarse cercanas al emisor de riego, sino que tienen la posibilidad de explorar zonas más extensas del suelo, se alejan un poco de la tubería de riego y por lo tanto eso permite y evita de que se comiencen a taponar las tuberías. Los cuidados del sistema de riego son esenciales. Hay que tener mucho cuidado con la radiación y todo lo que quede expuesto al sol, válvulas, llaves de compuerta, de bola, tuberías de PVC que no traen un tratamiento UV, deben ser pintadas de color blanco. Luego, en el caso del manejo de los filtros, es esencial contar con equipos de medición para darse cuenta cuándo está saturado el filtro y cuándo no. Y el elemento esencial acá en este caso es el manómetro. Yo tengo que saber cuánta agua tengo en el filtro y cuánto tengo antes del filtro. Como le comentaba, se han establecido ya cerca de 10 a 12 unidades demostrativas en el sector productivo ganadero de la región de Coquimbo, específicamente en la provincia de Limarí, en donde se concentra la mayor cantidad de sistemas de unidades de desarrollo, de unidades demostrativas y de vinculación de esta tecnología con los productores. Unidades donde los productores pueden visitar y compartir experiencias y decir, un sistema que está aprendiendo y del cual se espera muy buenos réditos en lo económico. Algunas consideraciones a tener. Bueno, contarles que con los trabajos realizados ya esta tecnología se ha validado, hay mucho interés de parte de los productores y de hecho hay muchos productores que ya están implementando en alfalfa este famoso sistema de riego por goteo e incluso algunos han imitado este sistema y han puesto sistemas de riego por goteo en superficie con emisores
distanciados a 50 centímetros uno de otro. Están colocándose entre 8 a 10 goteros por metro cuadrado de suelo. Es un sistema que ha demostrado que es altamente eficiente, que permite ahorrar no solo agua, sino también fertilizantes, porque las aplicaciones de fertilizantes disminuyen enormemente. Se obtiene un forraje de una mayor calidad, hay mucho menos presencia de maleza en el heno y es un sistema que, a la luz de los resultados obtenidos, es válida y aconsejable que se desarrolle o que se masifique en los huertos. O sea, se puede perfectamente desarrollar en forma masiva sin que los agricultores tengan problemas, lo que es la productividad. Por el contrario, el ahorro de agua va a ser significativo si en la medida en que más se masifique estos sistemas de riego superficial. En definitiva, el riego por goteo subterráneo presenta más ventaja que desventaja de eficiencia y evitar que se contamine el agua en los estanques cuando es necesario acumular estanques. De ser posible y de tener una fuente de agua subterránea, pozos someros, como hay muchos en la región de Coquimbo, en el sector costero de la provincia de Limarí, donde se implementaron estos primeros sistemas de riego, se puede sacar el agua directo del pozo para llegar con ello a los goteros y no pasar a acumular en un estanque. Al acumular en un estanque, con la alta radiación que tenemos, las altas temperaturas hace que se desarrolle con una mayor intensidad las algas y esto provoca de que se saturen los emisores de riego. Que las algas, estando en el terreno, no compiten con las raíces, sino más bien se ayudan mutuamente, pero cuando estos hongos, estos microorganismos están dentro del emisor de riego, estas algas provocan problemas serios. Entonces, una de las formas es, bueno, tener mucho cuidado con qué tanque voy a usar y cómo lo voy a proteger. Lo puedo proteger con malla Rachel, lo puedo proteger con Plumaví, lo puedo proteger con bola flotante, pero también hoy en día se están trabajando y desarrollando sistemas de riego con el uso de estanques tipo guatero, que son estanques totalmente cerrados, herméticos, que tienen una entrada de agua y una salida del agua, y que no es imposible que se desarrollen algas o que se contaminen productos de sedimentos acarreados por animales, por el viento o por uno mismo en las labores que realiza. Entonces es mucho más difícil. Y lo otro, no hay pérdidas por evaporación desde estos estanques prácticamente, porque no están abiertos a la superficie, son un estanque tipo water. Eso es más o menos la experiencia y lo que se ha desarrollado en cuanto a los sistemas de riego subterráneo en la región de Coquimbo.